La mañana en Valencia comenzaba con el bullicio de la ciudad despertando. Los aromas del mercado central, donde se mezclaban las frutas frescas y las especias, llenaban el aire. Era un día cualquiera en mi vida, una rutina que había abrazado durante años. A mis más de 45 años, había encontrado consuelo en la repetición de mis días, preparar el desayuno para mi esposo, atender la casa y disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana. Sin embargo, ese día traía consigo una sorpresa inesperada. Mi sobrino Javier había decidido visitarnos durante su estancia en la ciudad. No lo veía desde hacía tiempo, él había crecido y se había convertido en un joven apuesto. La idea de tenerlo en casa me llenó de nostalgia y alegría al mismo tiempo. Recordaba a ese niño travieso que corría por el jardín mientras yo le contaba historias. Mientras preparaba un café para él, escuché el sonido del agua corriendo. Mi esposo se había ido a trabajar temprano, así que no pensé mucho en ello. Pero cuando fui al baño a lavarme las manos, me encontré con la puerta entreabierta y a Javier justo al otro lado. En un instante confuso, él entró sin darse cuenta de que yo estaba allí. El choque fue instantáneo, ambos nos quedamos paralizados por un momento que pareció eterno. La mirada de Javier se encontró con la mía, y en ese silencio compartido hubo algo más que incomodidad, una conexión inexplicable flotaba en el aire entre nosotros. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo demás desapareciera por un segundo. Lo siento, murmuró él con una mezcla de sorpresa y vergüenza mientras retrocedía rápidamente hacia la puerta. No sabía cómo reaccionar. Sentí una mezcla de confusión y curiosidad mientras él salía del baño casi corriendo. ¿Qué había sido eso? ¿Un simple accidente o algo más profundo? La sensación persistió incluso después de que cerré la puerta tras él. Decidí no darle demasiada importancia al incidente, después de todo, era solo un malentendido. Sin embargo, esa conexión silenciosa seguía resonando en mi mente mientras servía el café y preparaba unas tostadas para nuestro desayuno juntos. La conversación fluyó con naturalidad mientras recordábamos viejos tiempos y compartíamos anécdotas familiares. A medida que pasaban las horas, noté cómo mis pensamientos regresaban repetidamente a aquel instante incómodo en el baño. Había algo diferente en Javier, su mirada ahora tenía un matiz que no había notado antes. A pesar del bullicio del mercado cercano y los sonidos festivos que comenzaban a llenar las calles por las celebraciones locales, mi mente estaba atrapada en ese momento fugaz. La tarde avanzó y decidimos dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para disfrutar del ambiente festivo. Las luces brillantes y los aromas de comida típica llenaban el aire mientras nos perdíamos entre los puestos decorados con flores y colores vibrantes. Había música en vivo, grupos de personas bailaban al ritmo alegre del pasodoble. Javier me miró con una sonrisa amplia mientras comentábamos sobre los trajes tradicionales que veíamos pasar. Siempre has sido buena para contar historias, dijo él con tono juguetón. Y tú siempre has sido bueno para escuchar, respondí sin pensar demasiado. En ese instante sentí como una chispa encendía algo dentro de mí, era como si cada palabra pronunciada tejiera un hilo invisible entre nosotros dos. Sin embargo, rápidamente traté de ahogar esos pensamientos, sabía que no podía permitir que nada interfiriera con mi vida establecida. Mientras caminábamos juntos bajo las luces brillantes, me di cuenta de lo fácil que era hablar con él sobre cualquier cosa. Nuestras risas resonaban entre los edificios históricos como ecos lejanos de nuestra infancia compartida. Pero aquel momento lúdico se tornó serio cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente por un segundo demasiado largo. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó Javier al detenerse frente a una galería de arte improvisada donde artistas locales exhibían sus obras. No realmente, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo juvenil. Podríamos ir a ver algunas pinturas, sugirió él con una mirada pícara. A pesar del alivio momentáneo ante su propuesta inocente, sentí como mi corazón latía más rápido ante la idea de pasar más tiempo juntos fuera del hogar familiar. Sabía que debía ser cautelosa, cualquier paso en falso podría llevarnos hacia territorios desconocidos e inexplorados. A medida que caía la noche sobre Valencia, decidimos entrar a la galería llena de colores vibrantes y luces tenues. Las obras nos rodeaban como historias esperando ser contadas,
cada lienzo evocaba emociones profundas que resonaban dentro de mí más allá del arte mismo. Mientras explorábamos las diversas piezas expuestas, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar una pintura similar al mismo tiempo. Esa conexión física fue breve pero electrizante. Ambos nos detuvimos nuevamente mirándonos fijamente antes de reanudar nuestra búsqueda visual por las obras expuestas. El ambiente cargado comenzó a sentirse pesado cuando nos encontramos frente a una pintura abstracta llena de formas fluidas y colores intensos. En medio del silencio compartido entre nosotros dos, sentí como nuestras almas parecían comunicarse sin palabras, era como si estuviéramos descubriendo partes ocultas el uno del otro. Es fascinante, dije finalmente intentando romper aquel silencio tenso pero cargado de significado. Sí, respondió Javier sin apartar su mirada intensa hacia mí. Como nosotros. Su comentario me tomó desprevenida, sentí como el calor subía por mi rostro ante sus palabras inesperadas cargadas con implicaciones ocultas. En ese instante comprendí que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros dos. Ya no éramos solo tía y sobrino sino dos almas buscando comprenderse mutuamente en medio del caos cotidiano que nos rodeaba. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esa nueva conexión emocional surgió dentro mí un torrente abrumador. ¿Qué significaría esto para nuestras vidas? ¿Era posible seguir adelante sin enfrentar las consecuencias? Mientras mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor de esas preguntas inquietantes, me di cuenta de que este encuentro casual podría ser solo el principio. El día siguiente el aire en la casa se sentía diferente. La rutina habitual de mi vida, con sus quehaceres y responsabilidades, se entrelazaba con una tensión palpable. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos divagaban hacia aquel momento en el baño. Me preguntaba si mi sobrino había sentido lo mismo. La culpa me acechaba como una sombra, pero a la vez había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. Esa mañana decidí ir al Mercado Central de Valencia. El bullicio del lugar siempre había sido un refugio para mí, los colores vibrantes de las frutas y verduras, los aromas de las especias y el murmullo de la gente creaban una atmósfera casi mágica. Sin embargo, hoy todo parecía distante. Mientras caminaba entre los puestos, mis pasos resonaban en mi mente como un eco de mis dudas. De repente lo vi. Mi sobrino estaba allí examinando un puesto de flores. Su rostro mostraba una expresión concentrada que me resultó entrañable. Al acercarme nuestras miradas se encontraron y sentí un cosquilleo recorrerme. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Hola, saludé con voz suave, tratando de ocultar la confusión que me invadía. Hola tía, respondió él con una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Qué haces por aquí? Solo comprando algunas cosas para la cena, dije mientras miraba las flores que él sostenía. Esas son hermosas. Las elegí porque pensé que te gustarían, dijo mientras me las ofrecía con un gesto despreocupado. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras yo tomaba las flores. En ese instante comprendí que había algo más en su mirada, una búsqueda silenciosa que reflejaba mis propios deseos reprimidos. Mientras continuábamos conversando sobre trivialidades, cada palabra parecía cargada de significado oculto. La atracción era innegable y me asustaba a partes iguales. La culpa me decía que debía alejarme, pero mi corazón anhelaba seguir explorando esa conexión inesperada. Al despedirnos en el mercado, algo dentro de mí anhelaba más tiempo juntos. Cuando nos abrazamos brevemente antes de separarnos, la electricidad entre nosotros era palpable, no solo era un gesto familiar sino uno cargado de emociones contradictorias. Esa noche no podía dejar de pensar en nuestro encuentro. Decidí salir a caminar por la plaza del ayuntamiento para despejar mi mente. Las luces brillantes y la música festiva llenaban el aire mientras celebraciones locales comenzaban a cobrar vida a mi alrededor. Sin embargo, mientras paseaba entre la multitud alegremente despreocupada, no podía evitar sentirme como un extraño en mi propia piel. Mis pensamientos regresaban constantemente a mi sobrino y al abrazo que habíamos compartido. Era un recuerdo dulce pero también peligroso. En medio del bullicio, escuché risas familiares y reconocí a algunos amigos cerca del escenario principal donde estaban organizando danzas tradicionales. Me acerqué para saludarlos y entablar conversación,
sin embargo mi mente seguía divagando hacia él. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría dar un paseo esta noche? Era mi sobrino. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la idea de encontrarnos nuevamente en ese contexto tan poco convencional. La respuesta brotó casi sin pensarlo: sí. El encuentro estaba pactado y no podía evitar sentirme emocionada ante lo desconocido. Al llegar al lugar acordado, el ambiente estaba impregnado de música suave y risas lejanas, parecía un mundo aparte del mío cotidiano. Cuando lo vi acercarse con esa sonrisa encantadora que siempre me había cautivado, sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse. Me alegra que hayas venido, dijo él mientras tomaba suavemente mi mano. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió ayer. Mis latidos se aceleraron al escuchar esas palabras, sabía que este momento sería crucial para ambos. Sí, yo también he estado pensando en eso, respondí mientras buscaba sus ojos buscando respuestas. No sé qué significa esto para nosotros. La conversación fluyó entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este instante durante años. Hablamos sobre nuestras vidas cotidianas y los sueños olvidados, cada palabra nos acercaba más a esa línea difusa entre lo correcto y lo prohibido. De repente una risa estalló cerca y nos distrajo momentáneamente, fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente con intensidad renovada. En ese instante decisivo donde todo parecía posible, nos besamos. Fue un acto impulsivo pero lleno de significado. Nuestros corazones latían al mismo ritmo mientras experimentábamos esa conexión emocional tan intensa como aterradora. Después del beso, ambos retrocedimos aturdidos por lo sucedido, las palabras parecían escapar de nuestra comprensión mientras intentábamos procesar lo ocurrido. No sé qué hacer ahora, murmuré buscando claridad en sus ojos pero encontrando solo confusión reflejada. Él tomó aire profundamente antes de responder: tía, esto es complicado. El peso de nuestras decisiones comenzaba a hacerse evidente, sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e incierta sin retorno posible hacia atrás. Mientras caminábamos juntos bajo las luces titilantes del cielo estrellado valenciano, comprendí que esta conexión iba más allá del simple deseo físico. Era una búsqueda desesperada por comprender quiénes éramos realmente fuera del rol familiar impuesto por la sociedad. A medida que avanzábamos juntos hacia lo desconocido sin saber qué nos esperaba al final del camino ni cómo enfrentar las repercusiones sociales o familiares tras nuestra revelación emocional compartida. El futuro se tornó aún más incierto cuando escuché risas familiares cercanas resonando detrás nuestro. Era imposible ignorar las consecuencias potenciales si alguien llegara a descubrir nuestra verdad oculta. La semana siguiente la vida continuó con su ritmo habitual, pero había un aire de tensión que flotaba en mi hogar. Las risas de mi familia resonaban en cada rincón, mientras yo me perdía en pensamientos sobre lo que había ocurrido entre nosotros. Cada vez que veía a mi sobrino, una mezcla de emoción y culpa se apoderaba de mí, como si un hilo invisible nos uniera en secreto. Una tarde decidí visitar una exposición de arte contemporáneo en el centro de Valencia. La idea era distraerme y sumergirme en el colorido mundo del arte. Al llegar, me encontré rodeada de obras que evocaban emociones profundas. Sin embargo, mi mente no podía dejar de pensar en él. La forma en que nuestros ojos se habían encontrado aquel día en el baño seguía presente como una chispa encendida. Mientras recorría las galerías, noté que él también estaba allí. Su presencia me sorprendió y al mismo tiempo me llenó de una extraña calidez. Nos miramos brevemente y sonreímos. Era como si el resto del mundo desapareciera por un instante. Al acercarnos, la conversación fluyó naturalmente. ¿Te gusta esta obra?, preguntó él, señalando un cuadro abstracto lleno de colores vibrantes. Es fascinante cómo puede evocar tantas emociones, respondí, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. Pasamos tiempo juntos explorando la exposición, compartiendo nuestras impresiones sobre cada obra. Descubrimos que ambos teníamos un interés profundo por la pintura, era algo inesperado pero emocionante. En medio de risas y comentarios sobre las obras expuestas, la conexión entre nosotros se volvió más intensa. Cuando llegamos a una pieza particularmente conmovedora, nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí una corriente eléctrica entre nosotros.
Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave pero lleno de significado, un momento robado del tiempo que parecía encapsular todo lo que habíamos sentido desde aquel accidente en el baño. Después del beso, la realidad nos golpeó con fuerza. La culpa regresó como una ola implacable y nuestras sonrisas se desvanecieron lentamente. Miré a mi alrededor, otras personas estaban absortas en el arte mientras nosotros enfrentábamos nuestro propio dilema emocional. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió con tristeza pero también con comprensión. Lo sé, respondió con voz baja. El resto del recorrido fue un torbellino de pensamientos contradictorios. A medida que nos alejábamos del lugar, sentí como la presión social comenzaba a pesar sobre mí nuevamente. Las expectativas familiares eran como sombras acechantes que amenazaban con desmoronar lo poco que habíamos construido juntos. Al salir del museo, decidimos caminar por las calles empedradas del centro histórico de Valencia. La vida cotidiana continuaba a nuestro alrededor, familias riendo, parejas disfrutando de helados y niños corriendo tras sus sueños inocentes. Era difícil creer que entre toda esa alegría existía una conexión tan compleja entre nosotros. De repente él propuso asistir a una fiesta tradicional valenciana esa misma noche. Podría ser divertido, sugirió con una sonrisa esperanzadora. ¿Y si alguien nos ve?, respondí con preocupación. Solo será por unas horas, insistió él. Finalmente accedí, necesitaba experimentar algo diferente después de tantas semanas sintiéndome atrapada en mis propias emociones. La fiesta prometía luces brillantes y música vibrante, quizás sería la oportunidad perfecta para distraernos y disfrutar sin pensar demasiado en las consecuencias. Al llegar al lugar festivo me sentí abrumada por los colores y sonidos vibrantes que llenaban el aire nocturno. Los trajes tradicionales danzaban entre risas y canciones populares valencianas resonaban a nuestro alrededor. Era fácil perderse en ese ambiente festivo donde las preocupaciones parecían desvanecerse momentáneamente. Bailamos bajo las luces parpadeantes mientras la música envolvía nuestros cuerpos, era liberador dejarse llevar por el ritmo del momento. Sin embargo, cada giro me recordaba lo delicada que era nuestra situación. Cada paso podría acercarnos más al abismo o alejarnos aún más de la realidad. En medio del baile frenético y las risas contagiosas, sentí su mano buscar la mía nuevamente, ese toque familiar encendió algo dentro de mí otra vez. Fue como si estuviéramos creando nuestro propio mundo ajeno a las miradas inquisitivas a nuestro alrededor. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se volvió aún más intenso y caótico. Los fuegos artificiales estallaron sobre nuestras cabezas iluminando el cielo nocturno con destellos brillantes mientras celebrábamos junto a otros asistentes ebrios de alegría colectiva. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, algo cambió drásticamente. Vi a mi hermana acercarse desde lejos con su familia justo cuando pensábamos estar disfrutando sin preocupaciones ni ataduras familiares. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla entre la multitud. Ella no debería estar aquí esta noche ni enterarse de nuestra presencia juntos tan cerca uno del otro. Pero ya era demasiado tarde para retroceder ahora, estábamos atrapados dentro del caos festivo mientras ella avanzaba hacia nosotros con una mirada curiosa e inquisitiva. La tensión creció instantáneamente mientras intercambiamos miradas nerviosas antes de decidir qué hacer, huir o enfrentarla. La decisión pesaba sobre mí como una piedra enorme atada a mis pies. La música vibrante de la fiesta resonaba en mis oídos mientras intentaba mantener la calma. La mirada de mi sobrino se encontraba fija en mí, y el mundo exterior se desvanecía. La multitud que nos rodeaba, con sus risas y gritos, parecía ajena a la tormenta emocional que se desataba entre nosotros. ¿Qué estábamos haciendo aquí juntos, en esta situación tan complicada? La figura de mi tía avanzaba hacia nosotros, su rostro iluminado por la emoción del festival. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en lo que podría pasar si ella nos veía. ¿Qué hacemos?, le susurré a mi sobrino, tratando de mantener la voz baja para que nadie más oyera nuestra conversación. Solo actuemos con normalidad, respondió él, aunque su mirada traicionaba una mezcla de nerviosismo y desafío. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba, el riesgo era demasiado alto.
Sin embargo, había algo electrizante en la posibilidad de ser vistos, como si el peligro hiciera que todo fuera más real. La tía llegó hasta nosotros y comenzó a hablar sobre los preparativos del festival. Su entusiasmo era contagioso, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. En cambio, me perdí en los ojos de mi sobrino, buscando respuestas en su expresión. ¿Por qué estamos aquí?, pensaba mientras sonreía forzadamente a mi tía. ¿Te gustaría bailar?, preguntó él de repente, rompiendo el hechizo momentáneo que me mantenía atrapada en mis pensamientos. La música sonaba más fuerte y las luces destellaban sobre nosotros como un espectáculo hipnótico. No sé, titubeé sintiendo como la ansiedad se apoderaba de mí nuevamente. Solo un baile, insistió él con una sonrisa juguetona que me hizo perderme aún más en su mirada. Finalmente cedí y acepté su invitación. A medida que nos movíamos al ritmo de la música, sentí como la tensión entre nosotros aumentaba, nuestros cuerpos se acercaban cada vez más. Un momento después, mis pensamientos se desvanecieron cuando nuestras manos se encontraron por casualidad. El contacto fue como un rayo que atravesó mi cuerpo, una chispa que encendió algo dentro de mí que creía olvidado. Era un baile inocente entre familiares, pero había algo más profundo que comenzaba a florecer entre nosotros. A medida que avanzaban las horas y el ambiente festivo continuaba envolviéndonos, decidimos alejarnos un poco del bullicio para hablar sin interrupciones. Nos encontramos en un rincón apartado del jardín donde las luces eran más tenues y el sonido del festival parecía lejano. ¿Qué está pasando entre nosotros?, le pregunté sin poder evitarlo. La curiosidad me consumía, necesitaba entender lo que sentíamos. No lo sé, admitió él con sinceridad mientras miraba al suelo. Pero hay algo diferente. Ambos sabíamos lo complicado que era lo nuestro, cada palabra parecía estar cargada de significado oculto. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre nuestros hombros como una losa inmensa. Las horas pasaron volando mientras compartíamos risas y recuerdos de nuestra infancia juntos. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. En ese instante fugaz, el mundo exterior dejó de existir, éramos solo él y yo. Cuando finalmente decidimos regresar a la fiesta, me di cuenta de que había caído la noche por completo y las luces iluminaban el lugar con un brillo mágico. Pero no volvíamos solos, algo había cambiado entre nosotros durante esas horas ocultos del mundo. Durante los siguientes días, cada vez que me encontraba con él en casa o en reuniones familiares, esa conexión seguía presente como una corriente eléctrica bajo la superficie normalidad aparente de nuestras vidas cotidianas. Una tarde soleada decidimos asistir a otra celebración local, una fiesta tradicional donde las calles estaban llenas de colores vibrantes y aromas deliciosos provenientes de los puestos callejeros. El ambiente era festivo e invitante, sin embargo, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios sobre lo que realmente deseábamos. Mientras caminábamos juntos por las calles adornadas con flores y luces brillantes, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de posibilidades desconocidas junto a él. Al caer la noche nuevamente nos encontramos rodeados por amigos y familiares disfrutando del bullicio festivo cuando una idea loca surgió. ¿Y si pasamos la noche juntos?, le propuse casi sin pensar. Él me miró sorprendido antes de responder, ¿estás segura? No sé si estoy segura, admití mientras el corazón latía aceleradamente en mi pecho ante esa posibilidad tan arriesgada pero también emocionante al mismo tiempo. Finalmente decidimos hacerlo, ambos necesitábamos escapar por unas horas del peso abrumador de nuestras vidas cotidianas para explorar esta conexión inexplicable entre nosotros sin restricciones ni juicios externos. La noche transcurrió rápidamente mientras nos alejábamos del ruido festivo hacia un pequeño hotel cercano donde podríamos estar solos lejos del escrutinio familiar. En ese espacio privado todo parecía posible. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños y temores hasta quedarnos dormidos uno al lado del otro sin planearlo realmente. Pasamos la noche juntos sin saber qué implicaciones tendría esto para ambos al día siguiente cuando regresáramos a nuestra realidad habitual llena de responsabilidades sociales e imposiciones familiares. Desperté temprano al día siguiente sintiendo una mezcla extraña entre felicidad e inquietud mientras miraba su rostro dormido junto a mí. Sabía que teníamos mucho por enfrentar ahora porque nada sería igual después de esta experiencia compartida.
Desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas, recordando la noche anterior. La calidez de su cuerpo aún estaba presente en mis recuerdos, pero la realidad comenzaba a asomarse rápidamente. Había una mezcla de emoción y temor en el aire, sabía que nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Mientras me vestía, la prenda que ponía parecía más pesada que la anterior, como si cargara el peso de un secreto que debía proteger. Al salir del hotel, el bullicio de Valencia me recibió con su caos habitual. Las risas y los gritos de los niños en la plaza contrastaban con la confusión que sentía por dentro. Caminamos juntos hacia el mercado central, donde los colores vibrantes de las frutas y verduras parecían burlarse de mi estado emocional. Él hablaba sobre un nuevo proyecto artístico, pero mi mente divagaba entre lo que habíamos compartido y lo que eso significaba para nosotros. ¿Qué haremos ahora?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme más. Podemos seguir como antes, sugirió él con una sonrisa nerviosa. Pero sus ojos reflejaban dudas. O quizás, tal vez deberíamos hablarlo. Las palabras flotaban entre nosotros como un eco inquietante. Las risas a nuestro alrededor se sentían lejanas, ajenas a nuestra realidad. No podía evitar pensar en las consecuencias si alguien se enteraba de lo sucedido. La presión de mantener las apariencias era abrumadora. Mientras recorríamos los pasillos del mercado, noté a mi cuñada al otro lado de un puesto, observándonos con una mirada inquisitiva. Mi corazón se detuvo por un instante, su expresión era sospechosa. Ella siempre había sido perceptiva y no dudaría en hacer preguntas si algo le pareciera extraño. ¿Crees que ella sospecha algo?, le susurré a él mientras intentábamos actuar naturalmente. No lo sé, respondió él, mirando hacia el suelo. Tal vez deberíamos ser más cuidadosos. La tensión aumentaba con cada paso que dábamos hacia la salida del mercado. Justo cuando creímos haber escapado del radar familiar, nos encontramos con un viejo amigo suyo que no había visto en años. Su mirada se detuvo en nosotros un segundo más de lo necesario. Vaya. No sabía que estabas en Valencia. ¿Quién es esta?, preguntó él, sonriendo sin malicia pero sin saber lo delicado de la situación. Es una amiga, respondí rápidamente sintiendo como el sudor empezaba a brotar en mi frente. El amigo sonrió y continuó conversando sobre trivialidades mientras yo intentaba mantenerme tranquila. Pero la incomodidad crecía, cada risa parecía resonar como un tambor anunciando nuestra inminente caída. Al despedirnos sentí el aliento entrecortado por el miedo a ser descubiertos. Esto no puede seguir así, murmuré mientras caminábamos hacia casa. Lo sé, respondió él con sinceridad, pero no sé cómo detenerlo. La tarde pasó lentamente mientras trataba de distraerme con las tareas cotidianas, preparar la cena, ayudar a los niños con sus deberes escolares y atender las llamadas familiares llenas de banalidades. Sin embargo, cada momento estaba impregnado por esa conexión secreta que había surgido entre nosotros. Esa noche decidí escribirle un mensaje corto después de acostar a todos: necesitamos hablar. La respuesta llegó rápidamente: ¿mañana en el parque? El parque era nuestro refugio habitual para escapar del bullicio familiar, allí podríamos hablar sin ser interrumpidos ni juzgados. Sin embargo, al llegar allí al día siguiente noté algo extraño en su comportamiento. ¿Qué pasa?, le pregunté al verlo nervioso y evitando mirarme a los ojos. No sé cómo decirlo, comenzó él antes de tomar aire profundamente. Mi tía ha comenzado a sospechar, ha estado preguntando cosas. El estómago se me revolvió al escuchar sus palabras, sabía que esto podría arruinarlo todo para nosotros si ella llegara a descubrirlo realmente. ¿Cómo lo sabes?, inquirí mientras buscaba respuestas en su rostro angustiado. Me vio salir del hotel esta mañana, confesó mientras sus manos temblaban ligeramente. Dijo algo sobre estar preocupada por mí. La culpa me invadió como una ola imparable. ¿Habría sido egoísta al sumergirnos en esta relación? La idea de su tía cuestionando sus decisiones me llenó de miedo y ansiedad. Debemos ser más cautelosos, insistí mientras miraba alrededor buscando alguna señal familiar entre los árboles del parque. Él asintió lentamente, pero había algo más profundo detrás de su mirada, una mezcla entre deseo y miedo que no podía ignorar. No quiero perderte, dijo finalmente con voz temblorosa.
Aquel instante fue interrumpido cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Era mi cuñada quien había decidido seguirnos discretamente después de sentir sospechas sobre nuestras salidas recientes. Su rostro reflejaba sorpresa mezclada con desconfianza cuando nos vio juntos bajo aquel árbol frondoso. El silencio se tornó espeso e incómodo. Sabía que teníamos poco tiempo para reaccionar antes de ser confrontados directamente. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó ella con tono acusador mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. Ambos nos miramos aterrorizados. El juego del secreto estaba llegando a su fin sin que tuviéramos control sobre ello. Sin poder encontrar las palabras adecuadas para justificar nuestra presencia allí juntos ni tampoco cómo explicar lo inexplicable entre nosotros. Y así comenzó el desenlace inesperado. Un giro oscuro e inevitable se cernía sobre nuestras vidas como una sombra amenazante dispuesta a revelarlo todo ante aquellos que menos deseábamos lastimar. La presión en el aire era palpable. A medida que las horas pasaban, la realidad de lo que había sucedido entre nosotros se volvía más difícil de ignorar. La conexión que habíamos forjado se sentía como un hilo delicado, a punto de romperse. Mientras miraba por la ventana, observando los movimientos de la gente en la calle, me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos estaban lejos de la rutina habitual. El aroma del café recién hecho no lograba despejar la nube de incertidumbre que se cernía sobre mí. Mi sobrino entró en la cocina con una expresión que reflejaba mi propio tumulto interno. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Su voz era un susurro cargado de tensión. «No lo sé», respondí sinceramente. «Todo esto es complicado». Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y confusión. La conversación se volvió un juego sutil entre lo que deseábamos decir y lo que realmente podíamos expresar. La culpa pesaba sobre nosotros como una losa. La noticia de una propuesta laboral para mudarme a otra ciudad llegó como un rayo en medio de esta tormenta emocional. La oferta era tentadora, un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el caos que habíamos creado. Pero al mismo tiempo significaba dejar todo lo conocido, incluyendo a mi sobrino. «¿Te irías?», preguntó él con un tono casi suplicante. «Es solo una propuesta», intenté minimizarlo, pero sabía que estaba pensando en más que eso. «No he decidido nada». Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros. La idea de separarnos parecía imposible, sin embargo, el futuro también se presentaba incierto si decidía quedarme. Mis pensamientos se agolpaban como las olas del mar, chocando unas contra otras sin tregua. «No quiero perderte», confesó él finalmente. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. «Pero esto no puede seguir así», respondí con firmeza, aunque mi corazón latía descontrolado al pronunciarlo. «No podemos vivir en este secreto». Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestra situación. Había un miedo palpable a perder esa conexión única que habíamos cultivado a escondidas, pero también existía un deseo profundo por ser honestos con nosotros mismos y con nuestras vidas. Mientras caminábamos hacia el mercado central más tarde ese día, el bullicio y los colores vibrantes parecían contrastar con nuestro estado emocional sombrío. La gente reía y disfrutaba del ambiente festivo, sin embargo, nosotros estábamos atrapados en nuestra propia burbuja de complicaciones. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», dijo él mientras pasábamos junto a un puesto lleno de flores frescas. «Sí», respondí con nostalgia. «Éramos felices entonces». «¿Por qué no podemos volver a eso?», preguntó él con tristeza. «Porque hemos crecido», contesté suavemente, sintiendo como su mirada buscaba consuelo en mí. «Las cosas son diferentes ahora». En medio del mercado, la vida continuaba su curso ajeno a nuestro dolor interno. Las risas y los aromas nos rodeaban como un recordatorio de lo que habíamos perdido, y lo que aún podríamos perder si continuábamos por este camino incierto. Al llegar a casa esa noche sentí la presión del mundo exterior caer sobre mis hombros nuevamente. La idea de mudarme comenzó a tomar forma en mi mente, quizás sería lo mejor para ambos. Pero antes de poder tomar cualquier decisión definitiva, necesitábamos hablar sobre nuestros miedos más profundos. «¿Qué piensas realmente sobre todo esto?», le pregunté cuando estábamos sentados en el sofá después de cenar. Él tomó aire profundamente antes de responder,
tengo miedo a comprometerme contigo o a perderte si decides irte. Sus palabras me atravesaron como una flecha directa al corazón. ¿Era posible que nuestro vínculo estuviera basado no solo en una atracción prohibida sino también en un profundo temor al abandono? No quiero atarte, dije finalmente, buscando claridad entre mis propios sentimientos contradictorios. Pero tampoco quiero perderte, insistió él con determinación. El silencio volvió a instalarse entre nosotros mientras cada uno reflexionaba sobre esas palabras pesadas y significativas. Era evidente que ambos deseábamos algo más profundo y significativo, sin embargo, la realidad nos empujaba hacia direcciones opuestas. Esa noche fue diferente, ambos sabíamos que teníamos decisiones difíciles por delante y las sombras del futuro comenzaban a dibujar contornos oscuros sobre nuestras vidas ya complicadas. A medida que pasaron los días siguientes, cada encuentro se volvió más tenso y cargado de emociones no expresadas. Las miradas furtivas estaban llenas de preguntas sin respuesta y deseos reprimidos, cada vez era más difícil ignorar lo inevitable, debíamos decidir qué camino seguir o arriesgarlo todo por algo incierto. Finalmente tomé valor para enfrentar mis propios sentimientos y decidí hablar con él una última vez antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi futuro laboral y personal. El momento llegó inesperadamente durante una tarde tranquila, estábamos sentados juntos bajo el sol brillante en el jardín trasero. No puedo seguir viviendo así, empecé con voz temblorosa pero firme. Debemos ser honestos acerca de lo que queremos. Él me miró intensamente antes de responder, yo solo quiero estar contigo pero entiendo si necesitas irte. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas llevadas por el viento otoñal, cada una cargada del peso del amor y la pérdida inminente. Y así fue como nos encontramos atrapados entre dos caminos, uno donde podríamos seguir adelante juntos enfrentando todo lo desconocido o separarnos para siempre buscando nuevas oportunidades lejos del otro. La decisión estaba al borde del abismo emocional donde ninguno quería caer, pero ambos sabíamos que había llegado el momento. La presión de las expectativas familiares se sentía como una losa sobre mis hombros. Cada reunión, cada mirada inquisitiva de mis seres queridos, me recordaba que debía mantener las apariencias. Sin embargo, la conexión con mi sobrino aún ardía en mi interior. Habíamos recorrido un camino complicado y ahora nos encontrábamos en una encrucijada. Un día, mientras paseaba por la plaza del ayuntamiento, me encontré con un viejo amor. Al principio no lo reconocí, había pasado tanto tiempo desde que nuestras vidas se habían cruzado. Pero al acercarme su sonrisa me transportó a otra época, a momentos en los que la vida parecía más sencilla. ¿Cómo has estado?, preguntó con un brillo nostálgico en sus ojos. Bien, respondí intentando ocultar el torbellino de emociones que se agolpaba dentro de mí. La conversación fluyó naturalmente y me di cuenta de cuánto había cambiado desde aquellos días. El peso de mi situación actual se hizo más evidente mientras hablábamos sobre nuestras vidas. Mientras tanto, sabía que mi sobrino estaba lidiando con sus propios demonios. Había decidido distanciarse de mí para protegerme, o eso decía. Su ausencia era palpable y cada vez que pensaba en él, una punzada de tristeza invadía mi pecho. Es lo mejor, repetía para convencerme. Pero el eco de su risa seguía resonando en mis recuerdos. Una tarde decidí ir al mercado central para distraerme y encontrar algo de normalidad en medio del caos emocional. Las frutas frescas y los colores vibrantes me envolvieron como un abrazo cálido. Mientras caminaba entre los puestos, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando del ambiente festivo. Me acerqué a ellos y me uní a la conversación. ¿Te has enterado del festival que se celebra este fin de semana?, preguntó uno de ellos. No podía evitar sentirme atraída por la idea de celebrar algo más allá de mis problemas personales. Podríamos ir juntos, sugerí sin pensar demasiado. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el vacío dejó una marca profunda en mí. La imagen de mi sobrino no desaparecía, sus ojos llenos de emoción aún estaban grabados en mi mente. ¿Qué pasaría si él decidiera regresar? ¿Sería capaz de rechazarlo nuevamente? Los días pasaron y la tensión aumentó en casa. Mi esposo notó mi distracción y comenzó a hacer preguntas sutiles sobre mis actividades recientes. ¿Has estado ocupada?, inquirió mientras cenábamos juntos una noche.
Solo he estado saliendo con amigos, respondí evasivamente sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. No quiero que te alejes, dijo él con un tono serio que hizo eco en mi interior. Era como si supiera que había algo más detrás de mis palabras, algo que no estaba dispuesto a aceptar. Esa misma noche decidí escribirle a mi sobrino un mensaje sincero: te extraño. No esperaba respuesta inmediata, sin embargo, el silencio fue ensordecedor. En algún momento durante esos días perdidos entre pensamientos confusos y recuerdos dolorosos, comprendí que había perdido algo valioso, la conexión genuina con alguien que entendía mis luchas internas. Al día siguiente recibí una llamada inesperada, era él. Su voz resonó con una mezcla de nerviosismo y determinación al otro lado del teléfono. Tía, comenzó titubeante, necesitamos hablar. Me reuní con él en un café cercano. El lugar estaba lleno del bullicio habitual, pero yo solo podía concentrarme en su rostro tenso frente a mí. He estado pensando mucho, dijo mientras jugueteaba nerviosamente con su taza. Yo también, respondí sin poder evitarlo. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas por hilos invisibles que no podíamos cortar. Quiero ser honesto contigo, continuó él mientras miraba hacia abajo, evitando hacer contacto visual directo conmigo. ¿Sobre qué?, pregunté conteniendo el aliento. Sobre lo que pasó entre nosotros, necesito distanciarme. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi corazón, cada sílaba era un recordatorio doloroso del abismo entre nosotros. No puedes simplemente alejarte así, le dije tratando de mantener la calma mientras las emociones luchaban por salir a la superficie. No quiero hacerte daño, replicó él con sinceridad desgarradora reflejada en su mirada. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del sacrificio que ambos estábamos dispuestos a hacer por el otro, dejar ir lo que significábamos para encontrar paz individualmente. A medida que las semanas pasaban sin noticias suyas ni respuestas a mis intentos por contactarlo, empecé a sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos, uno donde podría seguir adelante sin mirar atrás, y otro donde los recuerdos persistían como sombras indeseadas. Un día recibí una invitación para asistir al festival local, decidí ir sola para intentar despejar mi mente y quizás encontrar alguna forma de sanar las heridas abiertas dentro de mí. La plaza estaba llena de luces brillantes y risas contagiosas, todo parecía vibrar con energía positiva mientras caminaba entre los puestos decorados coloridamente. Sin embargo, cada rayo de alegría solo hacía resaltar más intensamente la ausencia palpable de mi sobrino junto a mí ese día especial. Sentía como cada sonrisa ajena era un recordatorio cruel del vacío emocional que había dejado tras su partida inesperada. Mientras observaba a otros disfrutar del festival sin preocupaciones ni cargas emocionales pesadas sobre sus corazones cansados como el mío, noté algo inusual. Un grupo pequeño pero animado se acercaba hacia mí desde la distancia. El destino tenía planes inesperados para mí aquella noche mágica. La música del festival resonaba en el aire, vibrante y llena de vida. A medida que la multitud se movía a mi alrededor, experimenté una mezcla de nostalgia y anhelo. Miré a los jóvenes reír y bailar, ajenos a las complicaciones de la vida adulta. Por un instante deseé ser parte de su despreocupada alegría. Sin embargo, la sombra de mi realidad se cernía sobre mí. Mientras me perdía en mis pensamientos, vi a mi sobrino acercarse. Su mirada estaba llena de una mezcla de emoción y tristeza. Había tomado la decisión de distanciarse, pero su presencia seguía siendo un recordatorio constante de lo que habíamos compartido. ¿Estás bien?, me preguntó, rompiendo el silencio con su voz suave. Solo pensando en lo que hemos vivido, respondí, intentando mantener la calma. La verdad era que cada momento a su lado había sido un viaje emocional profundo y revelador. Pero ahora el peso de nuestras decisiones comenzaba a hacer mella en mí. Quizás deberíamos hablar, sugirió él con cautela. Su expresión mostraba que esta conversación era necesaria para ambos. No puedo seguir así. Lo sabía. La conexión entre nosotros había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Pero también había consecuencias por considerar. La presión social y el juicio familiar estaban siempre presentes, como sombras acechantes en cada rincón. Mientras caminábamos hacia un rincón más tranquilo del festival, me di cuenta de que este momento podría ser decisivo para nosotros.
He estado pensando en ir a terapia, le confesé con sinceridad. Necesito entender todo esto. Él asintió lentamente como si comprendiera la magnitud de mis palabras. Eso puede ser útil, dijo finalmente. Pero no quiero que te sientas sola en esto. Su preocupación era palpable, eso me hizo sentir una mezcla de gratitud y tristeza. El ambiente festivo contrastaba con la gravedad de nuestra conversación. Las luces brillantes iluminaban los rostros sonrientes que pasaban junto a nosotros, pero yo solo podía ver el futuro incierto que se extendía ante mí. Quizás debamos dejarlo todo atrás, propuse con un tono casi resignado. Ambos necesitamos encontrar nuestro camino sin esto. La idea me dolía, era como cortar una parte de mí misma. ¿Y si no podemos?, preguntó él con una vulnerabilidad que me atravesó como un rayo. Su pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura, llenando el aire con una tensión palpable. Ambos sabíamos que había algo más profundo en juego, nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones complicadas y sentimientos confusos. La música del festival se desvaneció mientras nos mirábamos fijamente, buscando respuestas en los ojos del otro. Entonces un grupo cercano comenzó a bailar al ritmo contagioso del tamborilero local, sus risas resonaban como campanas lejanas. Un giro inesperado interrumpió nuestro momento, alguien nos observaba desde lejos, un amigo cercano al que no esperaba ver allí esa noche. Su mirada inquisitiva se posó sobre nosotros antes de desvanecerse entre la multitud. Debemos irnos, murmuré con urgencia mientras sentía como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de ser descubiertos. Él asintió rápidamente y nos alejamos del bullicio hacia las calles más tranquilas cercanas al mercado central donde habíamos compartido tantos momentos felices antes del caos emocional que nos envolvía ahora. Mientras caminábamos juntos bajo las luces tenues de las farolas, sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad al mismo tiempo. ¿Sería este el último paseo juntos? Te quiero, dijo él repentinamente deteniéndose para mirarme intensamente. Las palabras resonaron en mi mente como ecos profundos, nunca había esperado escuchar eso nuevamente después de todo lo ocurrido entre nosotros. Pero también sabía que esas palabras llevaban consigo un peso abrumador. No es suficiente, respondí casi sin pensar, mis emociones estaban revueltas como las olas del mar durante una tormenta violenta. El silencio se instaló entre nosotros mientras continuábamos caminando hacia ninguna parte específica, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo inevitable, el final o quizás un nuevo comienzo. Al llegar a la plaza del ayuntamiento, donde las luces brillaban intensamente sobre las cabezas felices celebrando la vida sin preocupaciones ni secretos ocultos, sentí como algo dentro de mí comenzaba a quebrarse aún más. Esto no puede seguir así, dije finalmente con voz temblorosa mientras miraba al horizonte donde las luces del festival parecían danzar al compás del viento suave nocturno. Entonces dime qué quieres hacer, respondió él con firmeza, sus ojos reflejaban tanto deseo como desesperación por encontrar claridad en medio del caos emocional que nos rodeaba. En ese instante crítico entre el deseo y la razón, decidí dar un paso hacia adelante, quiero buscar respuestas para mí misma primero. Era hora de enfrentar mis demonios internos sin depender exclusivamente del apoyo emocional que él representaba para mí hasta ahora. Él pareció comprender mi decisión, su expresión cambió sutilmente mientras asentía lentamente ante mis palabras llenas de determinación pero también cargadas con tristeza inminente por lo que dejábamos atrás. Sin embargo, antes de poder continuar hablando sobre nuestros planes futuros o cómo manejar nuestra relación después del festival, algo inesperado sucedió. Un estruendo resonó detrás nuestro seguido por gritos alarmantes provenientes del centro mismo donde todos celebraban alegremente hace solo unos momentos. Ambos giramos rápidamente hacia el sonido perturbador justo cuando vi sombras moverse apresuradamente entre la multitud descontrolada. La confusión reinó instantáneamente cuando comprendimos que lo peor podría estar sucediendo frente a nuestros ojos atónitos.